Mis amigos, yo quisiera que abordáramos el tema, Susana, de la situación de la inseguridad ciudadana y de los eventos que han estado ocurriendo en estos últimos días o semanas, que realmente están de alguna manera hasta redirigiendo la atención del pueblo dominicano con lo que son los secuestros. Fíjate, estas conclusiones lamentables de descuartizar, enterrar crímenes por ejemplo, el caso de Elia Piña, donde el supuesto, ¿verdad?, el confeso, pues entierra a su víctima y es parte del entorno de confianza de la víctima. También acá de Santo Domingo que es descuartizado en funda en un tanque, y también diríamos es parte de un entorno de cierta confianza. Y esto sumado a los temas de la inseguridad, por ejemplo, fíjate que hemos estado viendo en estas últimas semanas los eventos en Villamella. Entonces, es el momento de que estos temas se tomen con la seriedad del lugar, porque vemos muchas medidas, pero medidas que no logran concretarse en el resultado real. Muchos planes, tú recuerdas que desde Franklin Almeida con aquella motocicleta a la Harley, sí, entraban en los callejones de los barrios, de los pueblos y todo lo demás, Basilio. La verdad es que esta nueva modalidad de crímenes, el secuestro, Basilio, el secuestro es uno de los homicidios contra la vida, Basilio. ¿Por qué te digo esto? El secuestro involucra muchísimos elementos. El secuestro maltrata de manera soberana a la familia. Y debo decir, Basilio, que es una nueva modalidad que en nuestro país no se veía. Esta modalidad es importada, Basilio, es importada, y es una modalidad de crimen donde nuestras autoridades tienen que empantalonarse, Basilio. Tienen que empantalonarse los organismos ¿verdad?, de investigación de nuestro país, que los tenemos y que funcionan, Basilio, no solo la policía, pues tienen que hacer su mayor esfuerzo para poder atacar el flagelo desde el inicio, Basilio. Porque como somos los dominicanos fiesteros, que celebramos en masa, que participamos en actividades masivas, entonces no vas a poder ir al play si tienes algo con alguien, o alguien tiene algo en tu contra, ni tus hijos, no lo podrás mandar a la escuela solo, donde la modalidad en la clase media es que, sobre todo en el caso de los muchachos adolescentes, pues ellos se van solos a sus escuelas, ¿verdad? ¿Y en qué se va a convertir el país? Vamos a sufrir más de lo que venimos sufriendo con la inflación, los atracos y todo lo demás. A esto le vamos a anexar también este nuevo flagelo, que es el secuestro, donde la seguridad de los dominicanos y las dominicanas deja mucho que desear. Entonces, desde este programa, su programa Portafolio Económico, nosotros instamos a las unidades de investigación de nuestras fuerzas que sigan haciendo su mayor esfuerzo para poder controlar este nuevo estilo, esta nueva modalidad del crimen. Y hay elementos que hay que analizarlo de manera integral, porque, por ejemplo, fíjate que nosotros vemos a un ministro de Turismo haciendo un gran esfuerzo, a un ministerio haciendo un gran esfuerzo, y varias entidades que diríamos que son parte vinculante del plan de vender un país con una serie de atractivos. De hecho, diríamos en las opiniones que se recogen de los que visitan, por ejemplo, República Dominicana, de los turistas, dentro de la mayor impresión
o de la satisfacción que se llevan es de que República Dominicana tiene gente extraordinaria, gente con un trato exquisito. Entonces hay que mirar, diríamos, las políticas de seguridad ciudadana, hay que vincularla al turismo, hay que vincularla a este esfuerzo que están haciendo nuestros organismos que están vendiendo el país como un destino turístico de primera, y así estamos colocados como un país que ofrece muchos atractivos que otros no tienen de manera natural, y nosotros gracias a Dios la tenemos. Entonces tenemos que mirar ese esfuerzo conjunto, porque tarde o temprano se van a encontrar esas dos convergencias, el tema de la inseguridad con el esfuerzo del desarrollo turístico, y eso entonces nos va a impactar, porque justamente el competidor nuestro, los competidores nuestros en materia de la oferta turística, pues son de las cosas que van a vender de manera negativa para poder lograr, ¿verdad?, atraer hacia su territorio esas inversiones, esos ingresos por la presencia turística. Entonces, yo creo que definitivamente todo lo que es el plan general, porque diríamos que en este caso la policía tiene un rol, y bueno, pero es una parte del proceso. O sea, están los procesos donde hay que trabajar los sectores, hay que ver qué es lo que está provocando este incentivo en estos jóvenes y personas de cierta ya edad madura, porque no podemos hablar cuando hablamos de que son jóvenes de 30 años, pues no estamos hablando de un muchacho que tú tienes que iniciarlo con una educación. Entonces hay una serie diríamos, de plataformas gubernamentales, de instituciones que tienen que hacer un trabajo en la base. Por ejemplo, si nosotros miramos nuestros barrios, ya nuestros barrios no cuentan con ese respaldo en materia de lo que es la agenda deportiva, la agenda cultural, o sea, la inversión que se hacía antes en los barrios, en los pueblos, para que los jóvenes se desarrollaran en deporte, en cultura, pues la vemos muy mermada, y realmente hay que volver ahí. Hay que trabajar duramente en esa base, el tema de educación, Susana, que vemos las decisiones que se han estado tomando en materia, ¿verdad?, del Ministerio de Educación. Vimos inclusive la batalla que está librando don Ángel en esta posición que ha asumido. De hecho, en esta semana justamente se ha estado se anunció del tema de que fue objeto de amenazas. O sea, yo diría que hay decisiones serias que el gobierno está tomando por un lado, pero diríamos que hay que enfocar los esfuerzos para poder llegar a resultados visibles que puedan realmente devolvernos esa paz a la cual estábamos acostumbrados. Basilio, en ese mismo orden, en nuestros barrios hemos recibido denuncias, ¿verdad?, acerca del rol de la policía y de los trabajos que se están haciendo con el patrullaje y todo lo demás. Pero Basilio, ese muchacho que está en el barrio, que anda en una pasola, ese no es el que secuestra. Ese muchacho de 18, 17 años que anda en una pasola, en un motorcito en el barrio, ese tipo de crímenes no lo comete ese muchacho. Ese muchacho que la policía lo para y le pide y le revisa todo, por ahí no es que está la cosa, Basilio. Y tú mencionabas en el día de hoy el tema de la cultura, del entretenimiento, de la formación en valores, ¿verdad?, del deporte.
de las artes, que no es la primera vez que desde nuestro programa Portafolio Económico se toca ese tema, porque es una de las vías o de las estrategias a tomar en cuenta para poder combatir el flagelo de la delincuencia, de los crímenes y de esta nueva modalidad que son los ataques, que son ¿verdad?, los secuestros. Hay otro elemento, Basilio, también muy importante en relación al tema que tocabas de las amenazas que ha recibido nuestro nuevo ministro de Educación, ¿verdad?, que se enfrenta a con muchos elementos, con muchos intereses encontrados, y es que nosotros tenemos ya un precedente, Basilio, como todos nuestros amigos recordarán, el asesinato de Orlando Martínez, ¿verdad?, un ministro por alguien de confianza. Entonces, Orlando Gemera. Perdón, Orlando Martínez, que, ¿verdad?, recientemente se anunció la muerte de uno de los involucrados en su crimen, sí. Entonces, en relación a este tema con el nuevo ministro de Educación y las amenazas que han recibido, él mismo anunció que ya todo estaba en manos de los organismos de investigación del Estado Dominicano, pero falta más, Basilio, porque un ministro es un representante del Estado, entonces merece respeto y se le debe garantizar la seguridad del mismo, porque entonces, ¿qué sentido tienes que arriesgue tu vida por realizar un trabajo patriótico? Que ese es, ¿verdad?, el origen, la génesis de este tipo de trabajos que se hacen para el pueblo dominicano. Sí. Entonces, son muchos elementos, Basilio, donde tenemos que comenzar realmente, esas instituciones tienen que tratar de garantizar la seguridad de los ciudadanos dominicanos. Y hay un elemento importante con relación a la imagen de la institución, al posicionamiento, Susana, y es que las instituciones del Estado tienen que ganar credibilidad, tienen que, por ejemplo, si hacemos mediciones, por ejemplo, vamos a suponer en el mismo Ministerio de Educación, la valoración realmente es baja, porque entonces con todo esto vaivenes, pues la sociedad va perdiendo la confianza. Y yo creo que tenemos que trabajar duramente para que las instituciones ganen ese espacio de confianza, porque en la medida que ellos que se posicionan en la sociedad, pues entonces vamos desarrollando, vamos teniendo una sociedad con un peso diferente. Y hacia esa dirección tenemos que caminar. Yo creo que definitivamente el Estado, el gobierno en su conjunto, debe de redirigir su enfoque. Ya al presidente Abinader pues le van a restar 2 años. ¿Y la reelección, Basilio? Y eso habría que verlo, porque al final del camino, lo bien que le pueda ir en un proyecto de reelección al presidente de la República va a depender de cómo terminemos en este año y medio. O sea, si en este año y medio el presidente de la República, a través de su plan de gobierno, no convence a esa ciudadanía, definitivamente va a ser muy cuesta arriba, por lo mismo que estamos hablando. O sea, no puede llegar a un punto de toma de decisiones, por ejemplo, de repostularse, cuando tú tienes, por ejemplo, todos estos eventos que se han estado sucediendo, cuando tú tienes una economía que aunque no es por causa de la gestión, ¿verdad?, en un porcentaje alto o en un porcentaje razonable, sino que tiene factores que han incidido, factores externos, tanto internacional como el tema de la pandemia, y ha heredado diríamos, una secuela, y esa secuela, fíjate, por ejemplo, que una vez liberada la pandemia, por ejemplo, la superamos, estamos, diríamos, dando pasos positivos en la economía, pero hay una secuela, por ejemplo, que el gobierno ha tenido que endeudarse de una manera, diríamos, acelerada, porque ciertamente la cantidad de préstamos que el gobierno ha tomado
han sido importantes, bueno, que están justificados como parte de la secuela de la pandemia. Eso es cierto, pero la realidad es que cuando se mida en la historia del endeudamiento, pues entonces el presidente Abinader va a salir como uno de los presidentes con mayor que ha comprometido más la deuda pública. Entonces, fíjate que todos estos factores, si no son sanados en los próximos meses, los próximos 14 meses, pues entonces va a tener que hacer un tremendo esfuerzo, un extraordinario esfuerzo para poder emprender un proyecto de reelección. O sea, esa es la realidad, porque volvemos a lo mismo, Susana. Que dicho sea de paso, en 14 meses es magia, porque qué plan estratégico da grandes resultados a tan corto tiempo, Basilio. Sí, definitivamente, esa es, fíjate inclusive que cuando miramos la carretera, ¿verdad? Cuando miramos la luz hacia adelante, si tú analizas ahora mismo, por ejemplo, el Banco Central acaba de aumentar, por ejemplo, la tasa de interés. ¿Qué significa esto? Que es casi seguro que va a tener un impacto, por ejemplo, en los préstamos de consumo. O sea, en la medida que el Banco Central aumenta la tasa interanual, pues entonces, por ejemplo, de 8.25 a 8.50. Entonces, eso significa que la banca, que es el que finalmente otorga los financiamientos, pues también tiene que hacer unos pequeños ajustes. Entonces, tú que tienes un préstamo de consumo o tienes un préstamo hipotecario, que es el que se prevé que quizá no va a estar tan impactado, pero como quiera, los bancos, los negocios, no asumen costos, o sea, no asumen el diferencial de los ajustes. El alza, para que nuestros clientes entiendan, el alza no lo asume la institución, se le va a pegar a usted y a mí. Sí, exactamente, eso es seguro que lo transfiere. Entonces esos ajustes, ¿verdad? Esa alza pues se nos pegan a nosotros. Entonces, definitivamente que son de los temas que aunque se quiera ver separado de la gestión, por ejemplo, de un gobierno, pues la gente lo que ve es un solo efecto, porque lo que está mirando es una política del gobierno. Y que, bueno, ha habido una discusión, Susana, sobre el tema de las medidas que el Banco Central ha tomado. Por ejemplo, diferentes economistas han opinado sobre este tema de si es lo correcto. Todos concluyen en que las medidas más saludables, el problema es hasta dónde es sostenible, porque el tema diríamos de incrementar tasas para controlar, por ejemplo, porque lo que persigue es que el circulante se recoja, o sea, que no haya tanto peso en la calle para que la inflación no se dispare. O sea, eso es, en economía eso es lo que busca. O sea, voy aumentando la tasa para restringir el circulante. Pero, evidentemente, hay que verlo. O sea, por ejemplo, cuando tú le preguntas al ciudadano de abajo, ese que está ahí abajo en el común, cómo está, cómo se siente, evidentemente, su respuesta es que la situación no es agradable. No es agradable, está arropado. Y en otro orden, Basilio, todo esto va a generar una gran inflación en los préstamos de vivienda. O sea, el sector de la construcción se va a ver bien afectado, porque en la medida que esa tasa sube, pues tu posibilidad de adquirir, ¿verdad?, un préstamo o poder pagar un préstamo para optar por una vivienda, pues se aleja de tus posibilidades. Ahí hay dos puntos importantes. Uno es que el que tiene el préstamo se le pone la agua un poquito más al cuello, y el que no tiene se le aleja la para oportunidad comprarse una casita o un vehículo por ahí. Pero nada, vamos a ver qué pasa. Ya estamos ya próximos a recibir lo que va a llegar de diciembre, y eso pudiera entonces cambiar. Pero vámonos arriba con nuestro productor Susana, y regresamos con otros temas que son de interés para nuestros amigos.